peruanidad, porque una vez más seguimos nosotros celebrando esta incorporación a uno de los mundiales que de repente va a ser el mundial para muchos de los peruanos, sobre todo de las últimas generaciones, ya que hace 36 años que no íbamos a ningún mundial, pero a partir del último partido, a través del último partido del encuentro con Nueva Zelanda, prácticamente estamos ya en Rusia 2018 y la gente sigue celebrando. Y hablando de celebrar, ayer tomaron como pretexto el poder celebrar a la patrona Santa Cecilia, esta que es la patrona que representa a todos los músicos, y ayer Chiclayo ha vivido momentos muy especiales, sencillamente porque Máximo González, que es nuestro querido Cheverón, el presidente de la Asociación Santa Cecilia, en la ciudad de Chiclayo, que es la que agrupa a todos los músicos de la región, ha tenido una serenata súper espectacular. Allí hemos podido abrazarnos con gente que cultiva el arte, la música, el entretenimiento, gente feliz que hace feliz a la gente. Un abrazo enorme para todos los músicos en su día. Doctor, estamos listos ya a partir de este momento para poder dar comienzo a nuestra entrevista. Hoy estamos con el doctor Stalin Tello Vera, que es ampliamente conocido con los tratamientos de células madre. Pero el día de hoy vamos a tratar un tema en específico. ¿Cómo está y cuál es el tema del que vamos a hablar? ¿Cómo estás, Papo? Un gusto nuevamente estar contigo acá en este programa. Después de algunas semanas de ausencia por unos viajes que ya estaban programados, como te contaba hace unos días. Pero contento de estar acá. Sé que el grupo de gente que sigue el programa es muy grande, así que llegamos a la colectividad chiclayana. Vamos a hablar un poquito de artrosis y célula madre. Como te comentaba, hablar de todo en conjunto es imposible. Tenemos que hablar de un tema concreto y creo que una de las cosas que más agobia acá en cuanto a frecuencia a los pacientes es artrosis. En tu clínica, ¿no? donde están haciendo los tratamientos, suele ser de repente la razón por la cual le buscan más a usted. Claro, si hablamos de frecuencia, hay varias patologías, ¿no? Pero el primer puesto lo lleva artrosis. Ah, sí. Después está por allí otras patologías generativas, diabetes, por ejemplo, Parkinson, cirrosis, patologías que, como habíamos conversado semanas previas, actualmente tienen tratamiento, pero llega un momento en el cual el paciente ya no responde al tratamiento. Es ahí donde entramos pues con algunas otras alternativas, como son las células madre. Claro. Y las dolencias como consecuencia de tener uno de estos males es definitivamente pues marcada, es acentuada. Y la gente llega por los dolores que produce la artrosis, ¿verdad? Claro, la mayoría de gente suele tener historial de meses, incluso años, con un dolor incipiente, un dolor que fastidia pero no le imposibilita caminar. Como dice la gente, me quiere doler, porque así dicen, ¿no? Está empezando el dolor. Sí, 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 así dice la gente. Me quiere doler, ¿no? O sea, les duele Exacto, poquito, apenas. exacto. ¿Cuál es el tema en sí que vamos a tratar? Artrosis Efectivamente. y tratamiento de artrosis con células madre. Así es. Háblenos al respecto. Mira, la artrosis es una enfermedad muy, muy frecuente. Algunos países estiman, por ejemplo, que después de los 65 años, 70-80% de las personas tienen artrosis en diferentes grados. O sea, es un montón de gente. Como la población está envejeciendo, obviamente estamos hablando de una patología que va a llegar a la par de otras en cuanto a frecuencia, o que ya está a la par con otras. Entonces necesita pues un abordaje muchas veces que no interfiera en la calidad de vida del paciente en cuanto a estadía hospitalaria, que se puede realizar óptimamente de forma ambulatoria. El paciente lamentablemente llega cuando le duele, y le duele mucho, cuando está en un grado muchas veces avanzado, pero se puede ayudar a ese paciente. Gran parte de esos pacientes que eran antes quirúrgicos, por ejemplo, pueden ser tratados. Y si es una persona muy añosa, tiene muchas comorbilidades y probablemente la cirugía no sea apropiada para ella, puede ser tratada de esta forma, como la terapia. Doctor, entonces, la gente suele ir cuando ya le duele y, como dice usted, le duele demasiado. Exactamente. La recomendación sería entonces ir previo, pero ¿cómo uno puede ir, digamos, buscando atención o una solución a un problema que está comenzando, ¿verdad? Cuando de repente no siente mucho o no siente nada, ¿no?
¿Cuál podría de pronto ser un indicador de que ya hay que ir al médico? No, de hecho que te cuento que hay indicadores, lo que pasa es que el paciente no le da importancia. Ajá. Somos buenos peruanos, aunque de repente no suene tan bien, pero somos un poco decidiosos con nuestra propia salud. ¿Cuáles son los signos, por ejemplo, que te alertan? Cuando tú subes escaleras no te debe doler, empiezas a subir escaleras y ya te duele, ese es un signo muy frecuente en la artrosis. Cuando caminas no te debe doler las rodillas, así de simple, no te debe doler las caderas. Cuando levantas los hombros O no te al debes tener saltar dolor. de repente también, ¿verdad? Por supuesto, entonces, una articulación de forma natural no debe doler, así de simple. Sea un hombro, la cadera, la misma columna, las rodillas, los dedos, cualquier articulación. Si hoy ya tienes dolor y es un dolor persistente que se manifiesta a lo largo de semanas, incluso meses, eso no es normal, tienes que acudir a un médico. Generalmente se asocia a artrosis, puede haber otras patologías como artritis, dependiendo de la edad y otras características, pero simplemente no debes tener ese tipo de síntomas, así de concreto. Te reitero, ¿qué es lo más frecuente que el paciente siente? Cuando hace más esfuerzo, subir escalera, realiza una actividad más forzada para la musculatura y la articulación y esos pacientes empiezan a tener dolor. Me duele, pero cuando empiezan la marcha, de repente les duele un poquito menos o al caminar les duele menos, no le dan importancia. Un síntoma muy frecuente, para pararme, demoro para pararme, entonces es rigidez. Tengo dificultad para arrancar la marcha, como dicen los pacientes. Tengo dificultad para arrancar como un carro. Analogía lo hacen muy frecuentemente. Estoy duro. Ese es un signo muy, muy frecuente de artrosis. Mientras más temprano tratemos al paciente es mejor. Evolucionan maravillosamente. Si estás avanzado es muy probable que te podamos tratar, pero obviamente va a demorar un poco más los resultados. Depende del grado en que estés. Claro. Antes de poder continuar, me gustaría que los muchachos que van a cantar pudieran coordinar con el señor Víctor respecto a las pistas, ¿ya? A ver si pudieran acercarse ahí con él. Doctor, algo importante que se ha mencionado es los pequeños síntomas, en algunos casos más manifestados, en otros casos más tenues, ¿verdad? Pero aparte de ese ya indicador que es el pequeño dolor, ya sea para iniciar la marcha o de repente me duele al tratar de comenzar, pero hay un momento en el que comienzo a caminar, algo así como que calienta la maquinaria y me olvido porque ya no duele. Pero hay un momento en que reposo nuevamente y al levantarme, ahí comienza el problema. Efectivamente, ese es un síntoma muy frecuente en artrosis. Incluso parte de los scores que se usan para evaluar, digamos, qué tan mal está la artrosis, evalúa la rigidez, el dolor y qué tan libremente haces tus actividades diarias. Como te decía, pues una persona que realiza sus actividades de forma normal y el día siguiente levanta el hombro porque hay artrosis en cualquier articulación y le duele, ya no lo puede elevar, no lo puede rotar, ese es probablemente un signo de artrosis. O la cadera, la famosa cadera, es de un paciente que ya no puede levantar el muslo, no puede lateralizar el muslo, hay que tener, es probablemente la cadera. Un paciente que te has dado cuenta que hay gente que tiene perennemente el cuello en una sola posición. Ese es un signo muy frecuente de artrosis cervical y no se tratan, no hacemos nada por ellos. O esos dolores intensos en la parte lumbar baja que ya no calman con analgésicos suelen estar asociados a artrosis, no son solo lumbagos, sobre todo en gente que pasa en la sexta década de la vida. Entonces Claro. no nos acostumbremos a calmar nuestros síntomas, sino ver qué causa el problema. Claro. Hay medicamentos que pueden atenuar ese dolor. Claro. Y lamentablemente cuando uno se automedica, ahí es donde viene el problema. Porque comienza a disimular, comienza a solapar ese dolor que puede, si no tomáramos un analgésico o algo así, sin darnos cuenta que lo estamos ocultando, lo estamos asolapando ese dolor, sería posible que uno sienta la intensidad del dolor y te lleve, te conduzca a ir al médico. Claro. Pero como se toma, ¿qué te digo? Un analgésico, listo. Se piensa que ahí acabó el problema. Con esto lo curo, dicen, ¿no? Así es. Y no es así. No, mira, te cuento que en verdad que es probable que seamos uno de los países en donde más nos automedicamos. Con toda seguridad te lo digo. Y es parte de nuestra cultura que deberíamos de cambiar. Yo no he visto, la verdad, en los pocos países que conozco, una capacidad para automedicarse tan libre como la que hay en Perú. Te cuento que llega gente que dice, doctor, tomo todos los días ibuprofeno, naproxeno, me coloco casi todos los días diclofenaco y su yapita de Dexa. Entonces resulta que hace unos días que estoy haciendo deposiciones negras.
Los analgésicos de ese tipo antiinflamatorios producen gastritis severas, te puede dar hemorragias digestivas. Y no es una ni dos. Mira, con mucha frecuencia recibo gente con deposiciones negras por tanto antiinflamatorio que toma. O sea, están sangrando, imagínate. Y como lógicamente no duele, pero sale la deposición de ese color, la gente no le da importancia. No sabe que puede terminar en el hospital con una hemorragia digestiva atroz. Y gente añosa, es que lo peor, más años, más probabilidad que hagas hemorragia digestiva o hagas una gastritis de ese tipo. Entonces, es una cosa riesgosa. Imagínate que todos los días te inyectes. Definitivamente el sangrado, ¿verdad? El sangrado interno hace que las deposiciones sean de color oscuro o negras. Exactamente. Sí. Ese es innegable. Deposición negra, estoy sangrando. Es lo más frecuente. Si tú, por ejemplo, no has consumido algo que pueda, digamos, dar ese color, como la sangría y esas cositas, la sangrecita que preparan en el mercado, podría dar. Pero si tú descartas eso, lo más probable es que estés tomando antiinflamatorios y estés teniendo pequeñas hemorragias que logran pintar las deposiciones. Claro. Ahora, una hemorragia de esa naturaleza que genera la artrosis en sus manifestaciones puede traer como consecuencia a la par anemia. Claro. Es muy frecuente, ¿no? Un paciente que dice, yo como bien, no sufro entre comillas de nada, pero hace meses que tengo deposiciones negras, imagínate, meses, está perdiendo sangre, pues. Y la pérdida de sangre, si bien es cierto, es un signo de gastritis, como te decía, si está asociado a la ingesta de esa medicación. Hay pacientes también que pierden sangre por otras razones, problemas de colon. Es uno de los primeros signos, por ejemplo, de cáncer de colon. Con un simple examen, un TB, no se detecta. Por eso es precoz la detección si tú estás alerta. Pero para ir nuevamente al tema, como te decía, lamentablemente es frecuente encontrar esos pequeños signos de hemorragia digestivas en pacientes con artrosis asociados al dolor crónico, y que el paciente se automedica, y no solo vía oral, que es lo más interesante, sino por inyectables, imagínate. Claro. Doctor, esto de la automedicación tiene mayor incidencia en Perú, ¿verdad? Yo creo y que lo sí. que pasa, doctor, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay una gran facilidad para comprar medicamentos, y las boticas, entre comillas, farmacias, entre comillas, porque no son todas, ¿verdad? Pero hay gran facilidad porque lo ven como vender papa. Cuanto más papa vendo, más dinero tengo. Entonces resulta fácil vender, porque la idea es, usted me tiene que entregar dinero. ¿Ve? Esto es una inversión y usted tiene que hacer que rinda. Entonces, ¿qué es lo que les queda a los que atienden? Y muchas veces los que atienden son únicamente técnicos. No tienen mayor experiencia que lo que les han enseñado en el instituto, o algunos de ellos aprendieron viendo, escuchando y haciendo, ¿no? Entonces, viene la falta de una orientación realmente, pues un químico farmacéutico que inclusive, un químico farmacéutico no es lo mismo, no está ceñido a lo que es el récipe que puede extender un médico. No, claro, ¿no? Eso también es un problema frecuente acá en nuestro país, que es muy fácil conseguir analgésicos. Y hay cosas pues que escapan hasta la parte ética, ¿no? Tú pides un genérico, no te venden, pero pides el mismo producto con esa composición en marcas y te lo venden. Claro, y cuesta mucho más. Y sí, o sea, es una cosa que va contra la ética, y lamentablemente pues falta bastante control. Eso es una gran desventaja en nuestro país. En otros países no es así, y no te estoy hablando de Europa, de Estados Unidos, estoy hablando del entorno nuestro, o sea, en Sudamérica. Claro. Entonces, hay pues también negligencia de nuestras propias autoridades, ¿no? Cuando quieren hacen, cuando no quieren, claro. Cuando Doctor, no quieren, no. Pero, por ejemplo, yo veo en las películas de que hay unos frascos, por decir las películas norteamericanas, hay unos frascos que vienen con una etiqueta donde está tu nombre, donde colocan el nombre del paciente. Entonces, y definitivamente eso ya marca una individualidad, algo así como una exclusividad de ese medicamento. La prescripción está controlada. Y eso está bueno porque, como te decía, la gente desconoce, por ejemplo, que una persona después de los 60 es más proclive a hacer nefropatías por antiinflamatorios. Y una persona de 70, 80 años se toma sus 5 o 6 días de ibuprofeno como está tomando agua de azar, y puede terminar en el hospital con insuficiencia renal. Y no lo conocen ellos mismos, muchas veces, como tú dices, los chicos de la farmacia, son técnicos, tampoco lo saben.
Y de forma análoga, ¿no? Algunos antibióticos que los expenden de una forma tan libre y hay que tener cuidado con algunos de ellos en nefropatías, en problemas hepáticos. Pero en fin, ojalá pues nuestras autoridades algún día Claro. hagan esas Doctor, acciones. es muy probable que haya gente que nos está viendo en estos momentos y con toda seguridad no entienden muy bien de qué se trata, porque han escuchado tratamiento con células madre. Explíquele, por favor, en este Claro. caso, específicamente para la artrosis, cómo sería el tratamiento, cómo se comienza, cómo se desarrolla y en qué momento puede dejar de tomarse o de realizarse el tratamiento, ¿no? Tu pregunta es muy buena y creo que es pertinente. Mira, vamos a empezar de la forma más simple de decir lo siguiente. Todos nosotros tenemos células madre, prácticamente en todas las partes de nuestro cuerpo. Correcto. Eso ya se sabe hace algún tiempo, estoy hablando de unos 20, 30 años. Incluso tenemos célula madre en el cerebro. ¿Qué resulta? Cuando uno envejece o enferma, la cantidad de esas células madre no son las suficientes, no resulta suficiente para lograr sanar al paciente, para mejorar su calidad de vida cuando éste se enferma. Es ahí donde entra la terapia celular, es decir, el uso de célula madre en el órgano que lo afecta o está afectado, de tal forma que podamos incrementar la cantidad de la célula madre en ese órgano afectado y podamos recuperar a ese paciente. ¿De dónde se obtienen? Del propio paciente. De su grasa, por ejemplo, puede ser grasa abdominal, puede ser grasa de otra parte del cuerpo, muslos, por ejemplo, o de su médula ósea. Y la médula ósea es la que está en los huesitos, no es la médula que está en la columna, que es la médula raquídea, que la gente llega asustada porque piensa que le vamos a tocar la columna. No, la columna Y no. lo peor es que se imaginan esto, doctora, en la espalda y alguien que te hinca o te punza con un, Claro, ¿no? Con un claro. elemento tipo aguja y que y succiona, ¿no? Dios Aspiras. mío, eso es faquinísimo. Terrorosos, lógico. Claro. Entonces, Entonces, ¿en qué consiste, doctor, específicamente esa acción, ¿no? mira, ¿Cómo se extrae? la tecnología ha avanzado tanto que te cuento que para artrosis prácticamente el 80-90% de los procedimientos son ambulatorios. Ambulatorios. No necesitas internamiento, incluso en personas mayores. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy bajo. Por ejemplo, si lo tratamos al paciente con médula ósea, es un piquetito en un huesito de la cadera con un poquito de anestesia, se saca la médula ósea, se hace un pequeño procesamiento y se aplica directamente en la articulación del paciente. Si es de grasa, se saca un poquito de grasa, no es la grasa, porque el paciente a veces, sobre todo las damas, se alegra, me va a dejar flaquita. No, no, no. Técnicamente hablando es casi una biopsia de grasa, porque es muy poquita la cantidad, por eso es que se hace ambulatoria. Si es, por ejemplo, kilos, como hace el plástico para poner a las chicas delgaditas, eso se hace un quirófano, necesita un quirófano. Entonces, no, es considerado prácticamente una biopsia de grasa porque es un poquito de grasa. Y obviamente no le vamos a bajar las medidas a la chica, así que esa parte no se alegren mucho, no sirve para Quítense eso. esa idea, por No, favor. no se puede, es muy poca grasa, es un rollito chiquito. Esa grasa se saca, se procesa también y se aplica en las rodillas, en el hombro, en la cadera, en la columna, donde sea necesario. Esencialmente Doctor, son esas dos fuentes. ¿y la manera de poder extraer esa grasa tiene algún índice, un porcentaje más o menos del 1 al 10? No, porcentaje de 1 a 100, ¿no? ¿Cuánto podría más o menos doler o eso está en función al paciente? Mira, haciéndolo con cariño duele muy poco, te cuento, casi nada. La verdad que sí, porque Así le dije a mi esposa. duele muy poco. Entonces, muy poco, porque la anestesia se deja su tiempo que haga efecto. Mira, te cuento que aún en la médula ósea, en las múltiples veces que hemos sacado al paciente, muchos pacientes, te estoy diciendo sin exagerar, un 60-70% no sienten nada. Ah, qué bueno. Dándole el tiempo debido. Lamentablemente a veces en el hospital la cosa es distinta, porque tienes 20 pacientes para tratar y lamentablemente a veces hay que correr, pues no hay mucho paciente. Pero en un consultorio la cosa se vuelve más sencilla, y un paciente lo puedes programar, te programas un par de horas solamente para él. ¿Para qué vamos a correr? Claro. Y la grasa igual. Claro. Ahora, una vez que se extrae la grasa, ¿qué es lo que continúa? Esto, recordando que es el mismo proceso o el procedimiento, la metodología es la misma para poder extraer, ¿cierto?, la materia prima de donde se van a extraer las células madre, que se van a inocular luego dependiendo de la enfermedad. O sea, el proceso es el mismo para cualquier tipo de tratamiento con células madre.
No, varía. Por eso te decía que hay que hablar de una enfermedad por vez, porque es un poco largo. En artrosis es como te decía, la mayor parte es ambulatorio. Se saca la fuente de la célula madre, se procesa y se aplica directamente en la articulación. Una pequeña infiltración que también les digo a los pacientes, no es como piensan, no duele casi nada. Hay formas de hacer que no duela, pues entonces hay que hacerlo con un poquito de cuidado, un poquitito de anestesia. Te cuento que la mayor parte de los pacientes cuando le ponemos, por ejemplo, en rodillas, dicen ya terminó y hace un buen rato que habíamos terminado, no lo sienten. Es un poquito de paciencia nada más, ¿no? Un poquito de paciencia, hacer que el paciente se relaje y se le aplica como una infiltración, como una infiltración. Esa es la figura y por eso te decía que hay que hablar solo de artrosis porque... En el caso de la artrosis, ¿cómo es la figura? Efectivamente, como te decía, se saca la fuente de célula madre, se procesa y se aplica. Lo que más aplicamos en consultorio son rodillas. Número 1 en artrosis, rodillas. ¿Qué le sigue? Cadera. De ahí hombros. Posteriormente columna, tanto cervical como lumbar. Dedos. Esos pacientes con artritis reumatoidea que los dedos están dobladitos, inflamados, que ya no responden al tratamiento con inmunosupresores, metotrexate, hidrocloroquina, un montón de medicamentos que se usan para eso y que los colegas brindan. Cuando ya no responden a eso, te cuento que les colocamos célula madre y el paciente le calma la inflamación. Mira. Es una alternativa muy buena. Incluso les ponemos por vena y el paciente, el sistema inmune, eso es algo que no te conté, el sistema inmune en artritis, por ejemplo, se relaja. Como es una enfermedad autoinmunitaria, donde la inmunidad está un poco alterada, digamos, lo relaja la inmunidad y dice, quédate tranquilo ya, relájate, deja de molestar. Ajá. Si se aplica por vena tiene ese efecto también. Claro. Ahora, no es un efecto en el que lo psíquico definitivamente tiene que entrar a tallar ahí o también juega un papel importante. Por ejemplo, yo estoy seguro que esta enfermedad me la va a curar el doctor Stalin y si me voy a Rodríguez o si me voy a Pérez, me van a atender, pero no, yo quiero ir a donde Stalin. Uno se mentaliza en ese sentido, ¿no es cierto? Ya, ahora, la pregunta es, ¿lo psíquico tiene que ver directamente con la efectividad del tratamiento? Muy poco, ¿sabes por qué? Mira, hay pacientes que llegan, por decirte, con grado 4 de artrosis, que es una artrosis en la cual tú la rodilla la tienes prácticamente estática, no la puedes movilizar. Y moverla significaría gran dolor, o sencillamente mira, no la mueve. El dolor de una artrosis de ese grado es como si te tirara un canillazo contra una mesa. Es un dolor intensísimo. ¿Sí? El paciente no se puede parar ni con andador, lo cargan. Yo te digo, si tú te imaginas que echándole, que sé, pasándole algo, alguna pócima, el paciente lo mueve eso sin dolor. Dios mío, no me atrevo a decirte, sería muy, muy difícil que por una parte psicológica un grado tan severo de artrosis mejore. Muy difícil. Incluso te cuento que el paciente viene deprimido, más bien por esa razón. Porque está tan estático, no puede levantarse, no puede ni bañarse solo, ni por su cuenta, precisamente porque no puede deambular. Que imagínate, pues ya con una simple, ni tratando la depresión mejora, porque obviamente la rodilla está ahí estática, esa rodilla está totalmente enferma. Tú le colocas varias sesiones y empieza a soltar la rodilla, empiezan a soltar. Obviamente lleva más tiempo que en los casos leves, pero el paciente por lo menos pues puede llegar a andar con su apoyo, con el apoyo de un tercero, ya por lo menos, o de un andador. O de un andador y bañarse solo, tener independencia, eso ya es una maravilla para el paciente. Claro. Cambiar o mejorar hasta ese punto, ¿verdad? No es que habrá un momento en que se puede hacer un restablecimiento al 100%, algo así como que llegué enfermo y me voy sanito, saneado en todo. Mira, el paciente es tan heterogéneo, las patologías en medicina son tan heterogéneas que hay pacientes que te dan sorpresas y no siguen lo que dicen los libros de medicina. Como yo le digo a mis pacientes y a mis colegas y a mis alumnos, los pacientes no saben medicina, no leen libros de medicina, entonces no se desesperen si no sigue sus criterios exactos porque el humano es así heterogéneo. Mira, yo he visto pacientes y he tratado pacientes con grados tan severos, tan anquilosados y han llegado a caminar solos. Te dan la sorpresa, o sea, mejoran. ¿Por qué? Porque a veces la musculatura no está tan atrofiada, todavía responden, te remora más, pero o sea, te dan sorpresas. Tú no esperarías que el paciente, por ejemplo, pueda caminar sin bastón, habiendo estado postrado en su silla, y los ves 3-4 meses después están caminando solos.
Obviamente que no te voy a decir que todos. La mayoría de pacientes recuperan su independencia, agarran su andador cuando está el grado muy severo. Pero hay pacientes que te dan la sorpresa. Mira, tú llegas, no lo podían ni doblar la rodilla, después de 3, 4 sesiones, el paciente lo dobla sin dolor. O sea, salen del margen de lo esperado. En buena hora, bueno, en buena hora que no sepa medicina el paciente. Claro. Mejoran. Doctor, ¿y dónde es que pueden ubicar el servicio que usted brinda? ¿O a qué número hay que llamar como para que puedan conectarse con usted en un previo y luego reservar una cita, algo así, y sí, llegar a esa dirección? Estamos atendiendo un par de horas en la tarde, por eso es bueno que llamen al 97 996 9426. Ahí lo repetimos. 97 996 9426. 996 9426. Ahí la van a atender para cualquier cita y estamos en Lora y Cordero 1140 a la altura de San Espeña. Lora y Cordero 1140. A la altura de San Espeña. 1140, ¿no? 1140. Y el teléfono me lo repite despacito para que puedan anotarlo. A ver. 97 996 9426. 9426. Es el teléfono para hacer una llamada y va a haber personal que va a atender su llamada y le va a conectar, si es que de repente hay la posibilidad en ese momento, con el doctor Stalin Tello Vera. Ahora, si yo tuviera en estos momentos este malestar, ¿no? El malestar que causa toda la sintomatología que causa esta enfermedad como la artrosis, la recomendación sería ¿cuál en este momento? El doctor Stalin dice, tú estás así, tienes problemas, crees que puede ser esto, lo primero que hay que hacer, ¿qué sería? Un descarte. El paciente, como yo siempre manifiesto a los pacientes, centros de salud hay en todos sitios. Aunque probablemente no lo puedan tratar con la tecnología que estamos explicando y contando, el hecho de irte a un médico para que te confirme el diagnóstico ya es bueno. Quiere decir que, aunque sea, ve al colega que está ahí en el centro médico más cercano a tu casita, que te confirme el diagnóstico. Obviamente esto no lo van a hacer en un centro médico, ni en el hospital lo hacemos, te cuento. Entonces, no es una tecnología que esté al alcance de todos los centros. Como te comentaba, tenemos la suerte de poder hacerlo acá, tenemos tecnología, pero ni en Lima lo hacen en todos sitios, ni en hospitales. O sea que, por lo menos ya te confirmaba el diagnóstico y si hay la posibilidad podemos brindarte ese apoyo. Primero que te diagnostiquen, que te den por lo menos alguna medicación para que mejores tus síntomas y poder ayudar al paciente. ¿Qué hay respecto a la confirmación? Hábleme acerca de ello. El diagnóstico de la artrosis, cuando está muy avanzado, es tan evidente que solo examinando al paciente podría decirle con gran certeza que es una artrosis. Pero no todos los casos son así. En los casos incipientes se puede hacer una plaquita, una simple radiografía te confirma el diagnóstico. Y si Dios quiere y tus posibilidades lo permiten, con una resonancia, ni hablar, pues no se ve mucho mejor la articulación. Claro. Viajaste hace poco para una certificación. Yo quiero que me cuentes de eso, porque eso es lo importante del servicio que tanto la clínica como tú como profesional médico tiene que decirle para que la gente pueda confiar a plenitud con lo que tú estás haciendo y el centro donde lo estás haciendo, ¿no? Mira, como te contaba, lo de Cellumar es algo tan nuevo que requiere capacitación, una capacitación ardua. No es algo que se aprende de un día al otro, pero requiere actualización constante. La Sociedad Internacional de Células Madre es un organismo a nivel mundial, probablemente el más grande del mundo, que brinda la certificación a los profesionales que hacemos esto, y la idea pues era ir adquiriendo un poquito más de experiencia en este campo, y hace unos días nos hemos certificado para innovar conocimientos, innovar tecnología y brindar al paciente lo mejor. Claro, esta certificación es la que te permite o es la que te autoriza en todo caso, es la que garantiza, ¿verdad?, que lo que tú estás haciendo, el servicio que estás brindando, tiene la calidad que uno espera poder hacer y poder de pronto recibir como consecuencia de un pago al que hay que hacer. Esto lo decimos, ¿sabe por qué, doctor? Por la sencilla razón de que, como hace también instantes lo mencionabas, no se puede hacer en cualquier lado y no cualquier doctor, por doctor que sea, ¿verdad?, puede hacer un tratamiento de esta naturaleza, porque
hay ciertos requisitos, entre ellos la preparación académica, ¿cierto? El estudio de esta especialidad para poder hacerlo. Entonces, esta certificación a la que ya te has sometido ha sido el lunes, creo, ¿verdad? Claro, sí, hace poco, hace unos días hemos estado en Lima. La institución tiene su sede en Miami, Estados Ajá. Unidos, pero tenemos la suerte que de vez en cuando viene a Sudamérica y hemos aprovechado, pues, ¿no? Claro. Y bueno, lamentablemente somos muy pocos colegas, sería bueno que hayamos más, creo que no hemos llegado ni a media docena, pero ahí estamos, nos hemos logrado ingresar en ese grupo aún pequeño de profesionales a nivel mundial. En todo el mundo te cuento que somos unos cuantos médicos aún. Y sería bueno que crezca, ¿no? Porque es una alternativa con aval científico. Claro. El paciente tiene que tener la seguridad que esto tiene un carácter científico, tiene un carácter serio, entonces ese tipo de cosas, médico. claro, ese tipo de cosas brindan al paciente seguridad. Claro. Doctor, palabras con las cuales estaríamos ya terminando esta entrevista que la hemos compartido con usted y como siempre, todas las cosas importantes que vienen como consecuencia de sus conocimientos y el deseo de mejorar la calidad de vida de quienes están padeciendo estos males. Mira, yo te conté hace unos minutos que la verdad que hemos venido muy contentos y motivados de esta certificación, porque a pesar que los entrenadores son de Estados Unidos, hay algunos procedimientos que por la complejidad increíblemente no lo hacen en todos los lugares de allí, de ese país. Tú sabes que nosotros hacemos intervencionismo con un equipo y colocamos célula madre del cerebro, como lo vamos a hacer con un paciente que muy gentilmente va a dar su testimonio en unos días, porque lo vamos, antes y después del procedimiento vamos a contar con su testimonio para que la gente pueda ver de qué se trata y lo entienda mejor. Le vamos a colocar célula madre en unos días en el cerebro, con intervencionismo. Y esto asusta a la mayoría, ¿no? Pero no le vamos a abrir el cráneo como piensa la gente, es con un puntito pequeño. Una trepanación craneana, ¿no? Sí, el paciente se asusta, pero el paciente está tranquilo porque le hemos explicado, y no es el primero, ya hemos pasado la docena de pacientes, que entramos por una pequeña arteria, imagínate, en la ingle y nos vamos hasta el cerebro, sin hacer absolutamente ningún daño al paciente. Lo vamos a hacer en unos días y la próxima semana le vamos a colocar a una señora que tiene cirrosis. Vamos a ver si le animamos a que cuente también su testimonio y le vamos a agregar también en el hígado. Por un pequeño puntito nos vamos a ir al hígado y le vamos a colocar célula madre para su cirrosis. Ahí se avanza por arterias, por arterias, venas, arterias. Por arterias. Por eso no es una operación, pero obviamente son gente que tiene mucha experiencia, una especialización muy alta. Nosotros trabajamos con un cardiólogo intervencionista que es el doctor Pedro Casa. Tiene una mano maravillosa, una mano bendita, tiene una experticia para ingresar a los órganos con una seguridad muy alta para el paciente. Tenemos suerte de tener a ese hombre en nuestro equipo y maravilloso, porque te digo, me he venido motivado porque en Lima, imagínate lo que estamos haciendo aquí, no lo hacen en todos sitios. Imagínate, qué bueno. Somos probablemente los segundos en todo el país que lo hacemos. Qué bueno. Doctor, una vez más, muchísimas gracias por su presencia. Ya saben, la dirección es... Lora y Cordero 1140, altura San teléfono? Espeña. 97996-9426. Ajá, Lora y Cordero 1140. ¿Dónde voy? Lora y Cordero 1140. ¿Y el teléfono me dijo? 97996-9426. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Y una vez más, a nombre de A las 12 con Papo Anguamán a través de Destape Televisión, espero que se haya sentido bien de retornar al programa, luego de todas las partes tan bellas a las que ha tenido que asistir para poder seguir asimilando conocimiento, seguir asimilando garantía del proceso del tratamiento que usted está brindando. Ojalá lo podamos tener más seguido acá en el programa. Claro que sí. Ya no pienso viajar por lo menos un par de meses. Perfecto. Damas y caballeros, ya viene, en cualquier momento vamos a estar con nuestra querida Wendy Tatiana. También estará con nosotros, José Luis Vallejos Arias y como siempre nuestra querida Mari. ¿Dónde está Mari? María Damaris Flores Valencia. Ellos son muchachos que cantan extraordinariamente bien. Un instante y estamos retornando. Doctor, muchísimas gracias. De Cachepa, ahí en Santa Rosa, Montefú, Pimentel.
Eten Preñape, Íñigo, Pacora, Olmos, Puerto de Eten, Villa de Eten. Va cambiando tu blancura en validez.